Vamos a saludar a la diputada Laura Cartucci, a quien tenemos en línea. Diputada, buen día. José Corbacho, desde la mañana de CNN Salta. Hola, José, Agustín, Yani, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, diputada. Por favor, un placer. ¿Cuál es su mirada respecto a las pistolas Taser? Mira, este es un proyecto que se había presentado en el año 2021, en el cual en ese momento voté en contra, porque había tenido una serie de reuniones con distintos funcionarios de la provincia de Salta y la verdad que era un tema que todavía no estaba muy claro. Pero con una de las personas que me reuní en esos momentos era con la fiscal Siemens de Vierque, que en ese momento era la fiscal de Derechos Humanos, sí. y estuvimos charlando y ella me expuso sus motivos. Después, investigando también sobre el tema, obviamente hay mucha documentación al respecto, y particularmente creo que el uso de las pistolas Taser no es un debate que tengamos que tener ahora en estos momentos. Sí creo que la policía necesita otras cuestiones más urgentes, pero no debatir el uso de las pistolas Taser. Si bien los niveles de inseguridad son grandes en todo el país, Salta no está viviendo una situación como la que vive Rosario o la que vive Buenos Aires, y por eso te decía que creo que quizás hoy en la policía necesitamos otro tipo de debates más que este. Uh-huh. Pero más allá de eso, yo considero que el uso de estas pistolas es un retroceso con respecto a los derechos humanos y también es algo que va en contra del Comité de la Tortura. Y en ese sentido hay muchas denuncias hechas porque si vos lees la Convención Interamericana de los Derechos Humanos o el mismo pacto contra la tortura que hay, que tiene Estado constitucional también en nuestro país, el uso de las pistolas Taser se asemeja mucho a lo que es una tortura porque causa muchísimo dolor. Además, sumado a eso, en Estados Unidos hay 500 denuncias por muertes provocadas por pistolas Taser. Entonces me parece que no es un tema menor, me parece que no es algo que lo podemos debatir tan rápidamente. Sí creo que en este sentido hubiese sido muy bueno haberlo podido llamar al ministro de Seguridad, que él nos dé su opinión al respecto, el por qué sí o el por qué no. Y me parece que en ese sentido hay que iniciar una ronda de diálogo con distintas autoridades del Ejecutivo y también con distintos colegiados, ¿no? O sea, convocar a los licenciados en seguridad, convocar al Colegio de Abogados y convocar a distintas personas del medio que puedan darnos una opinión y aconsejarnos qué es lo correcto para utilizar en estos momentos. Ese fue quizás el motivo de mi abstención ayer, para no votarlo en contra, pero claro. Particularmente no estoy de acuerdo con el uso de las pistolas Taser. En el caso del espíritu de este proyecto, ¿cuál es la justificación de por qué sí por parte de el diputado y bueno, de quienes también dieron el visto bueno? ¿Es por la necesidad de tener más herramientas en la policía, sin importar si es Taser u otro tipo de capacitación? En realidad el espíritu del proyecto era que como Buenos Aires realizó la compra de 100 pistolas Taser, era que una partida de esas pistolas puedan ser entregadas a la provincia de Salta, con lo cual obviamente eso fue una decisión de Buenos Aires de comprarlas y que aquí en Salta tendría que ser también una decisión de lo que es el Ejecutivo. Uh-huh. Ahora, estamos hablando de un armamento que ayer decía una de las diputadas, la verdad yo no lo cotejé, pero me voy a guiar por lo que ella dijo, que salen $900 cada una. Si bien, digamos, no es algo que se le va a dar absolutamente a toda la policía, pero creo que también en ese sentido hay que tener en cuenta el costo. Nosotros estamos en una provincia que si bien está creciendo económicamente, hemos logrado superar el Producto Bruto Interno que teníamos, y la verdad que hay obras distribuidas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia con un criterio federal. Creo que en ese sentido hay otras prioridades que también tiene la provincia en esta materia. Uh-huh. Y por otro lado, yo también leía y pensaba y digo, bueno, las Taser no son armas no letales, como dicen, y nosotros la verdad que tenemos aquí ya implementado en la policía el uso de las balas de pintura, el uso de las balas de goma, y particularmente como médica a mí me tocó ver en la guardia y atender, ustedes saben que una de mis especialidades es la oftalmología, sí. Me tocó ver muchos ojos
con impactos de bala de goma. O sea, ojo que hemos tenido que verdaderamente extirpar, algunos lo hemos podido reconstruir, pero con una pérdida completa de la visión por el uso de este tipo de armas. Entonces creo que en ese sentido debemos apuntar mucho más a la capacitación de la policía. Recién me hacía mención de que hubiera sido importante tener la palabra del ministro del actual ministro de Seguridad. Más allá de este cambio que hubo, ¿el anterior ministro o este ministro actual en algún momento se expresaron, por lo menos en charlas informales o en reuniones con los diputados, se expresaron respecto a la utilización de este tipo de herramienta? No, el ministro por lo menos no. Yo ayer me comuniqué, sí, por teléfono con la Secretaría de Seguridad, con la doctora Frida Fonseca, que estuvimos conversando de este tema, y la verdad que Frida también me decía que ella no tiene una opinión formada al respecto, y precisamente me decía que iba a empezar a convocar a una ronda de diálogo para tener una opinión formada y para ver qué se puede hacer al respecto. O sea que la Secretaría de Seguridad, digamos, no tiene una opinión formada. Entonces creo que en ese sentido me parece que deberíamos haber esperado quizás un poco más y poder hablarlo entre todos. Esto obviamente termina siendo una decisión que es del Ejecutivo, la compra o no de las pistolas Taser. Pero nosotros como legisladores tenemos una gran responsabilidad en cuanto a las opiniones que nosotros emitimos. Y creo que crearle expectativas o generar determinado tipo de circunstancias en la sociedad con respecto a estos temas que son tan importantes y que son en algunos puntos demasiado vidriosos, creo que ahí es donde nosotros también debemos tener mucho cuidado. ¿Es un proyecto de declaración de campaña el que se presentó ayer entonces en la Cámara? Entendería que sí, pero también hay otro punto. El hecho de estar en campaña no significa que todo vale, porque en el medio tenés el electorado, tenés los ciudadanos, y insisto de nuevo con eso, no se le puede crear expectativas a la gente o no se le puede crear temor a la gente con proyectos por más que uno esté en campaña. Más allá de una campaña política y de las propuestas que cada legislador pueda tener, tenemos que ser muy cuidadosos y fundamentalmente cuando en el medio también esté involucrada la opinión del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Sí, Yani. No, me quedé pensando con tu declaración sobre la atención a personas que en los ojos han recibido disparos de bala de goma y demás, y hemos hablado mucho desde la pandemia para acá sobre el maltrato policial. No sé, desde la comisión, si siguen trabajando para ver cuál es la realidad del vínculo entre la policía y la ciudadanía respecto a estos casos que se fueron dando lamentablemente cada vez más. Sí, de hecho, desde la comisión trabajamos fuertemente junto con el Comité de la Tortura, que trabajamos de la mano en este sentido, y también formo parte de la mesa provincial contra la tortura, así que en ese sentido sí venimos trabajando fuertemente y unidos, porque la verdad es que son temáticas que afectan absolutamente a toda la sociedad. Por eso te decía, en un primer momento creo que hoy hay otros temas más importantes para debatir dentro de la policía que el uso de las pistolas Taser. Sin duda. Diputada, un tema que seguiremos hablando porque este es simplemente un proyecto de declaración, pero vuelvo a instalar el tema como ocurre de vez en periódicamente en la República Argentina, así que lo estaremos tocando nuevamente en algún otro momento. Gracias por atendernos en la jornada de hoy. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día.